¿Puedo intervenir? Sí, sí. Gracias, Tu doctor. nombre nada más, por favor. Ajá. Gracias. Soy María Elena Giraldo, estudiante del doctorado de Ciencias Políticas y Sociales. Y agradezco mucho tu presentación y la oportunidad que da el posgrado de Economía, porque estoy desarrollando mi tesis doctoral enfocando esta propuesta de las capacidades en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Escucho que hay pues un desarrollo importante del enfoque de capacidades para temas como el de la educación o para temas como el de las artes o el estudio de la pobreza, pero hasta el momento no he encontrado muchos desarrollos teóricos, al menos en este campo. Y pues considero que podría ser una vía para hacer una propuesta algo novedosa, ¿no? Entonces, pues bueno, mi pregunta en primer lugar tiene que ver con, creo que una posición reduccionista, o bueno, tal vez no reduccionista, pero que SEN desde su comienzo plantea es confiriéndole la libertad y toda su análisis al individuo y no a las colectividades, ¿no? Entonces, cuando desde las ciencias sociales retomamos el tema, pensamos, bueno, las capacidades son un producto de la acción colectiva, ¿no? No un producto individual, sino un producto comunitario. Entonces, desde esa perspectiva es que estoy tratando de ahondar y entender cómo el conocimiento entonces dota de capacidades a las comunidades y cómo este concepto se tiene que retomar o se debería retomar desde los espacios locales, entendiendo la localidad y el territorio como el espacio en el cual emergen como todas estas identidades a través de las cuales se puede producir capacidad. En ese marco, entonces, lo que quiero de pronto que nos ayudes a profundizar es si este enfoque lo ves acertado, si hay algún desarrollo en la materia y si conoces cómo se está abordando en otros espacios académicos. Operacionalizar estos conceptos de capacidades desde el enfoque de Martha Nussbaum, y han logrado aterrizar instrumentos, por ejemplo, ¿no? Hablando de la lista de las 10 capacidades de Martha. Y esas experiencias tengo entendido que son valiosas en el sentido, no para medición de la pobreza, porque ese es otro asunto, pienso yo, más bien medición de capacidades y asociación con efectos de otro índole, que uno de ellos puede ser la pobreza. Es decir, no es tanto medir el porcentaje de pobreza usando el enfoque de capacidades, más bien la asociación o la falta de capacidades que se pierden o que se ganan dependiendo del estatus de pobreza que se tengan, ¿no? O sea que es una asociación de lo que estoy hablando, es una asociación, no de una medición per se. Pienso que por ahí va la idea de Martha, no va por la idea de decir con este instrumento de capacidades o con este enfoque de capacidades te voy a decir qué porcentaje de pobreza hay. Yo creo que esa no es su idea. Su idea es completamente diferente, pienso yo, y es simplemente medir cuáles son las capacidades que ganas o pierdes en función de la pobreza, por decir algo. Y esto me lleva entonces a un comentario de que hay una relación entonces entre las capacidades o la pérdida de capacidades y la experiencia de la pobreza extrema, por ejemplo. Pero lo que sí se vuelve complicado es el aterrizaje y la adaptación o tropicalización de instrumentos que nos atañan a nuestra idiosincrasia. Y es ahí la complicación mayor que yo veo que podría elaborarse. Y al respecto, pues no sé si tú en tu experiencia hayas empezado a elaborar instrumentos en ese sentido para evaluar capacidades o esas listas. Bueno, que Martha nos da una lista de 10 puntos, pero que esa lista puede adaptarse o puede moverse hacia la tropicalización de los fenómenos de estudio, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, pienso que he escuchado, por ejemplo, los programas de CDSOL, Oportunidades Hoy Prospera, afirman de que una forma de evaluar si un individuo evoluciona dentro del programa
es si desarrolla sus capacidades, y hablan de eso. Yo pienso que no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque si tuvieran idea de lo que están diciendo, entonces lo que quisieran decir es, ¿y qué enfoque entonces es lo que van a hacer para medir la efectividad de un programa? Eso fue un comentario mío. Gracias, doctor Delfino Vargas. Ramón Carlos. Bueno, desde luego muchas gracias por la presentación que se nos ha hecho. Para mí estas son de las cosas muy difíciles de entender, novedosas para mí, pero quiero hacer una pregunta, ¿no? En este enfoque de capabilities, la sensación con la que me quedo es que hay una búsqueda de una libertad absoluta para distinguirla de otras libertades. Y al hacer eso, como que hay para ello, una abstracción de las relaciones sociales, porque eso permite llegar a un concepto de libertad absoluta desde el cual esas capabilities, o esa selección de funcionamientos tendría sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí llego, pues, me parece que es una forma de pretender superar precisamente toda esa complejidad que es la realidad, que son las relaciones sociales, a partir de no quiero decir volar, ¿verdad?, pero sí al menos una forma de volar, ¿no?, una forma de soñar, ¿no? Doctor Cortés. Perdonen que tome la palabra de nuevo, pero la exposición me mostró un esquema teórico de carácter netamente liberal en el sentido inglés, centrado sobre el individuo, que en una situación específica, concreta, toma decisiones, las que quiera, puede combinar los recursos que tiene de la forma que se le ocurra, libremente, y sus decisiones solo están determinadas por condiciones de contorno, que no es una libertad total y absoluta, sino que está limitada por, nos dijeron, valores, situaciones concretas que impiden que tome un tipo de decisión u otra. Creo que eso mostraban los ejemplos. Claramente, en este pensamiento, las estructuras sociales y económicas aparecen como condiciones de contorno. Como condiciones de contorno. Es decir, son los límites, determinan los límites para que los individuos tomen decisiones. Pero el pensamiento es sobre la manera como los individuos toman las decisiones, a diferencia de la economía tradicional del rational choice, ¿no?, que el individuo maximiza sin restricciones. O sea, es un avance dentro del pensamiento económico ortodoxo, indudablemente. Pero hay otros enfoques que ponen la importancia de los factores que condicionan el crecimiento en las estructuras de poder, en las tomas de decisiones, en la política. Y para este enfoque, esa parte no está considerado específicamente, sino que aparece como los límites para la toma de decisiones. Eso es lo que yo quería que quedara claro, porque muchas veces se piensa que por ser una crítica a la economía ortodoxa y al pensamiento liberal, neoliberal, ¿no?, entonces es un pensamiento contestatario. Y yo creo que más bien lo que es un avance en la misma dirección, moviéndose más hacia los fundamentos que el pensamiento económico tradicional. Damos
Una más y le damos la palabra al doctor. Sí, por favor. Soy Arturo Caballero. ¿Podría usted puntualizarnos algunas de las diferencias que tiene este enfoque de desarrollo humano con lo que la doctrina social de la Iglesia postula en el enfoque del desarrollo humano integral? Y recojo con esto las inquietudes que ha abierto en mi cabeza la intervención del doctor que ha hecho uso de la palabra anteriormente. Gracias. Sí, muchísimas gracias otra vez. Es realmente muy estimulante estar aquí. Voy a contestar esta última. Yo llegué a la Ibero a trabajar después del doctorado y tuve exposición a ciertos encuadres religiosos, teológicos, y eso era cuando empezamos a discutir este enfoque dentro de la Ibero. Incluso Matías Nebel es teólogo. Y yo creo que para contestar mejor su pregunta podría recomendarle los textos de Matías. Veíamos muchas similitudes. Yo realmente no podría establecer cuáles porque no conozco la doctrina social de la Iglesia. He tenido muy buenos amigos y maestros que lo han estudiado. Incluso Carlos Muñoz Izquierdo siempre me decía: lo que usted está diciendo con ese enfoque es lo que se dijo en el Segundo Concilio Vaticano. Y yo le decía: sí, doctor, nada más que en ese Concilio Vaticano pues era una perspectiva teológica sin aplicación empírica, ¿no? Y sin resonancia en la política pública. Bueno, ahí ya no estoy tan seguro si resonancia en política pública, no, probando la alta religiosidad de nuestros países, pero eso es algo que creo que es importante comentar. No conozco la doctrina social de la Iglesia, creo que Matías es un buen referente para que pero sí hay cosas que en la discusión y interlocución con varios colegas está muy claro. De hecho, Matías hizo un foro en Cambridge que se llamaba On Justice Structures y tenía precisamente como punto central la religión y las capabilities. Esto es lo que diría. Dice el profesor Cortés que pareciera que es un enfoque liberal, que parte del individuo, en donde se da reconocimiento, espacio al individuo, pero que parece que bueno, ese individuo elige de acuerdo a los contornos, pero que hay otras cosas que pues también hacen que el individuo elija. Y creo que hay un texto de Martha Nussbaum, no me acuerdo cuál es, pero habla de capacidades innatas, por ejemplo. Una. Dos, una de las críticas recurrentes a Zen es que no toma en serio el desarrollo psicológico y los nuevos desarrollos psicológicos. No recuerdo si Daniel, el premio Nobel Kahneman, es psicólogo, el de hace 3 años, ¿no? Y hace estudios sobre eso, sobre cómo ¿no? Entonces creo que ahí me parece que hay un campo interesantísimo de estudio de la psicología, de la elección, no solamente conforme a las clásicas pautas o coordenadas que lo hemos estudiado de sociedad, influye, individuo, ¿no? Creo que hay una cosa más. Nussbaum, creo que ese es otro punto interesantísimo de Nussbaum, es que tiene un libro que se llama, ya no recuerdo, pero lo que dice ella es que las emociones tienen una parte importantísima en la forma en que nos predisponemos y actuamos. Yo creo que aquí en México uno de los trabajos más interesantes y más ricos es el de la ex coordinadora de humanidades de aquí de la UNAM, de Olga Hasberg, ¿no? Sobre las emociones. Es interesantísimo el libro, creo que se llama así, el de las emociones. Sí. Además, pareja de un gran poeta, Alejandro Rossi, entonces sabe creo muy bien lo que está hablando. Entonces yo creo que ahí hay un campo de estudio que hay que explorar y hay que ver cómo se relacionan. Creo que en lo subjetivo creo que, volviendo al tema del enfoque, creo que el enfoque no resuelve, pero creo que sí nos ayuda a pensar en ya tirar estas clásicas dicotomías de entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Hechos y valores. Creo que eso lo hicimos en algún momento, no sé qué opinen ustedes, pues para tratar de analizar la realidad.
Sin embargo, los problemas son más complejos y esa dicotomización de subjetivo con objetivo creo que nos ha empobrecido el análisis social. Creo que el enfoque de Capabilities trata de unir esas dos dimensiones y otras más, ¿no? Como hechos y valores, etcétera, etcétera. Y creo que ese es otro de los aportes, a mi juicio, que tiene el enfoque. No hay libertad absoluta, ¿no? Creo que eso no se plantea en el enfoque, según yo, ¿no? Y según lo que dicen los autores y de las clásicas categorías de libertad positiva y libertad negativa de Isaiah Berlin y todos estos que fueron también autores que estuvieron en franca interlocución con Sen, sobre todo más que con Nussbaum. No ve las relaciones sociales como abstractas, sí les da un espacio, pero creo que aquí, y este es el punto interesante sobre la tropicalización y todo sobre esto, de las formas de que se ha utilizado el enfoque, creo que sí hay que tener muy bien claro los orígenes intelectuales de cada autor que propone el enfoque. Creo que Sen es un economista, que además hizo una crítica, usted seguramente se acuerda, maestro Cortés, del Rational Fools, ¿no? Un artículo del 77 en donde critica a la economía neoclásica y a la Rational Choice, y fue un artículo que fue pues parteaguas en muchas cosas. Entonces él no es un liberal clásico como a veces se le pone, critica los fundamentos conductistas de la teoría neoclásica, el Rational Choice, basado mucho en un autor que él siempre pone de ejemplo, que es Adam Smith, que además fue pues el padre de la economía neoclásica, y que dicen, ojo, pues él se dio cuenta que los seres humanos, pues él escribió la teoría de los sentimientos morales, y tiene en su pensamiento de que los seres humanos no solamente actuamos en pos de un beneficio común, sino podemos actuar dentro de un beneficio en compasión y solidaridad con los otros, o en ser tontos racionales, ¿no? Se llama el texto de Sen del 77. Sobre la tropicalización y esto que comentaban, bueno, antes de ir ahí, no sé si es un enfoque liberal, la verdad ya no sé. Creo que al leer el enfoque me doy cuenta que es un enfoque muy ecléctico. Si uno lee a Nussbaum reconoce que llega al enfoque por el marxismo y por Aristóteles, ¿no? Por la filosofía clásica. Si uno lee a Sen, uno se da cuenta que llega ahí por la crítica al utilitarismo, ¿no? Y a la teoría de la justicia de